y mis bendiciones para todos ustedes en un día tan grande, especial, un día como llamamos Yom Teruah. Yom Teruah significa el día de las trompetas. Yom es día y Teruah es trompeta fuerte, es el sonido. Una trompeta toca un sonido llamando a algunos acontecimientos grandes que han tocado. Pueden sentarse en Israel. El toque del sonido de la trompeta es un sonido de llamado, pero en primer lugar, el sonido de la trompeta significa el aviso que se está dando de la venida de nuestro Señor, de la segunda venida de nuestro Señor. Y no solamente eso, también es la coronación de nuestro Rey cuando Él venga. No podemos saber la fecha, pero por los acontecimientos que se están dando en la sociedad, en esta humanidad, sabemos que se abrió la cuarta trompeta y también se empezó a cumplir lo que dice Mateo 24 acerca de las señales de su venida. Y esas señales se están cumpliendo. O sea, nosotros nos vamos a orar. Voy a tocar un poquito también la trompeta. No vamos a orar por despacito, ¿no? No vamos a orar porque no pasen esas señales, porque esas señales van a darse mientras está acompañando. Y al final vamos a tocar más fuerte. Bien. Gracias, Padre bendito. Te adoramos, Señor. Son varios los significados del toque de la trompeta. Varios. Son muchos. Cuando lo ungieron al rey David como rey, tocaron la trompeta. Cuando lo ungieron al rey Salomón, tocaron la trompeta. La Biblia no nos habla del ungimiento del rey Saúl, porque fue el primer rey, ¿no?, de Israel. Pero cuando hay toques de guerra, cuando hay un llamado de guerra, tocan la trompeta. Pero vamos a ver, generalmente nosotros decimos trompeta, pero en realidad esto se llama shofar. Es la trompeta que tocaba el pueblo de Israel, ante algún gran acontecimiento, generalmente. Y en el templo de Jerusalén se tocaban las trompetas de oro y plata, que son otras. Son trompetas largas, ¿no? Ya son fabricadas por mano humana. Estos son de los animales. Generalmente el shofar, hay shofar de cabrito, pero hay shofar del cordero. ¿Ya? Entonces voy a bajarlo un poco para acompañar solamente. Este es el shofar original. Yo lo traje de Israel, este shofar. O esta tocar. ¿Y usted sabe de qué animal es ese? Este es del cordero, del carnero mayor. ¿Ya? En algunas regiones de Bolivia tocan algunos instrumentos con actas de reza incluso. Pero en Israel ese es el instrumento más correcto que hay, ¿ya? Que lo toca el pueblo, porque los sacerdotes o levitas dentro del templo tocan ahora no hay templo, ¿no?, pero tocaban las trompetas. En el Instituto Bíblico de Jerusalén, del templo de Jerusalén, están todos los instrumentos que se van a tocar en el tercer templo. Es tremendo, es impresionante. Realmente es impresionante porque, ¿no?, también, entrar ahí, ¿no? El Señor habla ahí, ¿no? Y el Señor me mostró algunas visiones ahí. Cuando Él baje como rey en el milenio, va a tener sus 144,000
que son sus ministros y sus jueces en toda la tierra. Algunos dicen son hombres. La Biblia dice los varones, pero cuando la Biblia habla de varones, habla en general de hombres, el humano, ¿ya? El humano, que no se contaminaron con mujeres, dice la palabra, y algunos no entienden eso. Los hijos siervos de Dios, que son santísimos, santos, no se van a contaminar con las mujeres infieles. ¿Quiénes son las mujeres infieles? Es la iglesia. La mujer es el símbolo de la iglesia, porque ¿con quién se casa? ¿Con el esposo? ¿Con Jesús? No. La mujer se prepara, sean varones en la mujer, en las iglesias, con mujeres se dice la mujer fiel y la mujer infiel, la esposa fiel y la esposa infiel, porque también hay iglesias infieles. Ahora, dentro de esas iglesias infieles pueden haber personas que están buscando realmente al Señor. ¿Cómo se conoce cuando las personas son infieles? Lo que manda Dios no lo cumplen bien, lo cambian, hay apostasía. ¿Ya? La apostasía es cambiar la palabra de Dios por otra cosa que no es, y que el hombre mete porque él cree que es lo bueno, y no es así. ¿Ya? No es el perro allá. Entonces, quiero decirles que el toque de la trompeta es algo grande, es el significado también de la voz de Dios. Por eso es bueno en las casas tocar a veces la trompeta, así que escucha la trompeta, porque el enemigo no quiere escuchar. El enemigo no quiere ver a un hijo de Dios en la casa orando, cantándole al Señor. No quiere. El enemigo de Dios fue una tercera parte de ángeles que cayeron del cielo, porque los mandó a la tierra y al segundo cielo. Una tercera parte se reveló. Se dan cuenta como de 100,000, digamos 100,000 eran millones, de 100,000, 34%, 33% se rebelaron contra Dios. Porque así como aquí el hombre le gusta gobernar, dominar a otros, no, también ellos dijeron lo vamos a sacar a Dios de su trono y nosotros vamos a dirigir, ¿no? El querubín más alto lo dirigió todo eso. Con tanto amor que lo vistió tan hermoso al querubín. Y él se levantó. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo mandó a la tierra. Y uno pensará, digamos, yo escucho, ¿por qué fue malo que los mandó a la tierra? Para probar al hombre. Para probar su fidelidad, como pasó con Job. Job no tenía ninguna culpa, era un hombre justo. Job, hombre rico, 11 hijos, tenía una esposa, tenía riquezas grandes que Dios le dio, porque Job nunca se quejó contra Dios, ni con las pruebas que tuvo. Era un hombre humilde, demasiado humilde. Entonces, el enemigo andando por la tierra, dando vuelta a la tierra, porque es un ángel que no se le ha quitado el poder, pero es un ángel del mal. Todavía no se le ha quitado el poder. Dios no le ha quitado el poder. Y Dios lo utiliza al enemigo. ¿Saben por qué? Para dar pruebas al hombre a ver si es fiel. Por ejemplo, cuando Job era un hombre justo y rico y tenía hijos y era un hombre realmente que no sufría ni económicamente ni nada. El enemigo, el adversario, andando por la tierra, vio a este hombre justo y lo enfrentó a Dios y le dijo, si yo lo toco no va a ser justo contigo, le dijo. Lo desafió a Dios. ¿Y qué dijo Dios? Dijo lo siguiente, tócalo pero no lo mates. Permitió que lo toque. Porque era un desafío entre Dios con ese ángel. El ángel del mal. El dragón que llamamos, ¿no? Yo recuerdo que cuando estuve enferma en cama en el hospital con un cáncer, una señora evangélica comentó lo siguiente, ¿no? Una sierva y con un cáncer, dijo, no podía ella sentar, ¿no? Y dijo, ay, que Dios es injusto, dijo. No, Dios es injusto, como le hizo a Job semejante cosa. Yo le miré y mal estaba.
Dios no fue justo. ¿Sabía usted que lo desafió el enemigo? ¿Y quién ganó? Dios, le dijo. Dios, porque Job nunca se rebeló contra Dios. Estando con lo peor en la calle, perdió su casa, su mujer lo dejó, murieron sus 11 hijos, no tenía bienes, todo lo perdió y no tenía ni dónde dormir en la calle. Y estaba como una forma de lepra, pero no era una lepra. Todo su cuerpo estaba horrible de Job. Se quejaba solamente. Hasta sus amigos se burlaban de él, sus 3 amigos. ¿Cómo es que tu Dios no te cura? Su mujer lo abandonó y le dijo, Dios no te cura, burlándose. Y tú tanto que crees en Dios, le quiso decir. Él nunca se rebeló contra Dios. Se quejaba así de él. Una vez se quejó y dijo, mejor era no haber nacido. Pero no se rebeló, no dijo, Dios es malo, me tiene así. No, porque Dios es bueno. Dios es paciente. Tiene el exceso de paciencia. Yo tengo experiencia con el Padre que me ha hablado en voz audible. Cuando empezó la pandemia, lo cuento esto porque fue algo tremendo. Cuando empezó la pandemia, estaba muriendo mucha gente y yo oraba. Poco tiempo duermo yo. Generalmente 4 o 5 de la mañana. En estos días he dormido. ¿Para qué? Y le he dicho, Padre, perdóname que no voy a hacer una buena madrugada. Tú sabes que estoy cansada. Descansa, Señor. Él sabe, Él entiende todo, Él es justo. Y entonces, esa señora se reveló y le digo, no, usted es hermana, hija de Dios. Dios no es malo. Ha probado a Job, lo ha probado. Y cuando nos pasan los peores problemas que tengamos, no debemos renegar contra Dios. Debemos decir gracias. Gracias por la prueba, Señor. Sé que voy a pasar esta prueba. Es difícil, ¿no? Hemos pasado pruebas difíciles, pero el Señor ve eso en su Hijo y es humilde y lo ensalza. El humilde será ensalzado. ¿Cómo lo ensalza? No siempre dándole un cargo. Lo liberta de un problema que tenía. Si uno ora, Señor, ayúdame. Ayúdame a tener un trabajo. Ayúdame a superar esta enfermedad. Ayúdame en este problema que tengo, que está difícil. Está difícil para mí, pero contigo soy más que vencedor, Padre. El Señor es así. Les cuento esta breve historia. Cuando empezó la pandemia, una noche yo estaba orando por gente que estaba muriendo. Todos los días morían y miles. ¿Se recuerdan? Millones murieron. Sí. La ciencia, muchos del orden mundial no dan el dato exacto. No dan. Dicen que han muerto unos 6.000 millones. Pero es 3 veces más que han muerto. Unos 6 millones, mejor dicho. 3 veces más. Porque la Tierra no tiene más de 9.000 millones de seres. Entonces, cuando empezó la pandemia, yo pedía, perdona, Señor, ¿cuánta gente está muriendo en las noches? Más ataca la enfermedad en las noches. ¿Cuánta gente está muriendo, Señor? Y quizás esté sin salvación. Dale la oportunidad. Dale. El Señor nunca me había hablado así, de esa forma. Me habló fuerte. Una voz. Uno tiembla cuando habla el Señor. Y me dice, estoy airado. No puedo yo imitarlo. Estoy airado, me volvió a repetir. Señor, ¿estás airado? Estoy airado, me volvió a repetir. Desahogándose. Sí, yo lo entendí. No me pidas perdón por esa gente. Aunque algunos están muriendo porque no van a soportar el sufrimiento. Hasta pastores están muriendo, pero no son siempre por pecadores. Pero una mayoría está muriendo por el pecado. No quieren escucharme. Con una voz. Lo que hice fue escucharlo. Señor, no hablé.
Y en un momento de eso empezó a llorar. Yo me escuchaba llorando al Señor. Créanme, estaba llorando al Señor. Lloraba. Como un niño lloraba. Fuerte. Estás llorando, Señor. Le dije. Te hacemos sufrir los humanos, no, Señor. Tú no creaste. Tal vez pensaste que todo íbamos a ser bueno. Yo sabía esto, hija. Por eso los mandé a los profetas para que escriban. Se está dando otra vez. Y después empezaba a llorar. Y me acordé y le dije, Señor, tú lloraste cuando estabas entrando en el asnito. Ora antes que te agarren los soldados romanos, le dije. Y así te siento ahora, le dije. ¿Cómo no voy a llorar con mis hijos? Mis hijos que creamos, me dijo, con mi padre. No quieren cambiar, están peores que antes. Escuchaba yo. Desde Adán y Eva no cambian. Con todo lo que están pasando no cambian. Y de un rato de eso, hija, se va a cumplir la profecía, me dijo. Ya vas a ver peores cosas. Yo calladita, ya no hablaba. No sabía qué hacer, si llorar o qué. Y le dije, perdónanos, Señor, no te hacemos renegar, le dije. Estás renegando, como un padre cuando, lo que te decía hoy día, cuando un hijo, así es nuestro padre, él no es castigador, pero corrige. El padre, cuando quiere el bien de su hijo, primero lo aconseja, o le manda a predicar, o le manda a decir algo. Y ese hijo sigue, mira, estás en caminos malos. Estás yendo con amigos a beber, a tomar droga, a hacer cosas malas, carnalidades, cambiar. Le dice el padre primero, mira, esos amiguitos no me agradan, te van a llevar por mal camino. El hijo sigue y sigue y sigue. ¿Qué hace el padre? Le vuelve a decir, tiene paciencia. No, hijo, no es bueno eso. Todos somos padres, madres, padres. Y sigue y sigue. ¿Qué hace el padre? Agarra. El mismo Señor es así. Él no agarra un palo, él agarró un palo esa vez a los mercaderes del templo en Jerusalén. Pero lo he aprendido que no entraron a vender adentro en el segundo templo. Estaban alrededor de los muros de la iglesia del segundo templo. Ahí vendían comerciantes, amor al dinero. Vendían ahí. ¿Ya? Todo llevaban ahí para vender. El Señor fue con su madera y les dio. Tiró las mesas y todo. Se enojó porque en esos lugares santos no puede haber eso. Salvo que una sierva o siervo esté pasando por una dificultad económica y no tiene ni qué comer. Entonces le lleva a un hermano. Mira, ¿quieres comprarte estos chocolatitos? Esta comida para ayudar a un enfermo, como hace su iglesia de Tania. ¿No es verdad? Para ayudar a alguien, ¿no? A veces su iglesia hace comida. También los seres humanos, también cuando alguien está enfermo, vende comida. Eso es diferente. Pero muchos están para hacerse más ricos. Piensan en el dinero con amor y se olvidan de todo. Y respeto. Miren ustedes, hay una cosa que el Señor me mostró. Bien, me lo aclaró. Al final de los tiempos, se destruye toda la economía de la tierra cuando el Señor venga, antesito que venga. Todas las economías se destruyen. Estamos tan pronto. Mire, es largo, ¿no? Pero voy a leer una parte. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, y sigue y sigue. Se va a deshacer todo. Los bancos van a cerrarse. Pero antes de eso viene la marca, ¿no? Y como va a haber millones de cristianos que no van a poder comprar ni vender porque no se van a dejar marcar. La marca es posible que sea un chip.
porque están pensando cambiarlo la moneda, que no haya moneda, y están pensando incluso cambiar las tarjetas de crédito con chip y las tarjetas de ahorro, ¿no? A otro tipo de tarjeta que hay. Y ponerle en la mano derecha y en la frente. Pero tiene también una cuestión simbólica. La mano derecha es acción y la frente es determinación cuando está aquí. ¿Por quién se van a determinar? Hay mucha gente que va a caer, tomen cuidado con esto. Iglesias que van a caer. A mí me preocupa. Estoy orando, Señor. Tengo que hablarle a la persona, claro, directo. Iglesias van a caer. ¿Por qué? Porque el hombre, por no perder su economía o su trabajo, se va a dejar marcar porque tiene que llevarle el alimento a su hijo. Ahí está la prueba. Porque el que tiene la marca de la bestia pierde su salvación, que es lo principal que tenemos que cuidar. Además de eso, hay un castigo terrible con la marca de la bestia. Peor que la lepra. El que recibe la marca de la bestia tiene una enfermedad muy, muy difícil. No se cura y muere sin salvación además. Bueno, un poco me estoy saltando el tema, pero en otra oportunidad voy a leer este punto sobre esa enfermedad que le da a los que reciben la marca de la bestia. Es peor que la lepra y no se cura y muere de esa enfermedad. Es uno de los sellos, el último sello es. Ya, perder su salvación es lo peor. Y todavía enfermarse de esa es peor que la lepra, ya se pueden imaginar. Y van a ser engañados. Muchos van a ser engañados, en las iglesias incluso. Voy a recibir porque tengo que dar de comer a mi mujer, a mi hijo, a mis nietos. Voy a seguir. ¿Para cuánto? 10 años, 5 años nomás. Son 7 años. 3 años y medio de dominación de la antimesía. Ya hemos entrado al 7º año. Están preparando la subida de la antimesía con el tercer templo. ¿Ya? Ya según están marcando la construcción del templo en enero, el tercer templo. Y ahí va a gobernar el antimesía. Y mucha gente se va a dejar engañar. Van a decir, los mismos judíos van a decir, llegó el Mesías, porque siguieron engañados. Los mismos judíos de la raza de la tribu, Jesús es de la tribu de Judá, y David es hijo de David. Jesús es de Judá también David. Los mismos, muchos de los judíos van a ser engañados, porque ellos no creen en el que vino. Hasta ahora no creen. Están esperando un Mesías de alto nivel, porque el Mesías que vino era un carpinterito para ellos, eran racistas muchos, y rabinos del templo. No. Entonces, el enemigo vino a engañar, matar y destruir. ¿Qué anuncia, digamos, la trompeta? Si alguien me lo puede ver, eso de las trompetas, bueno, después de terminar. La trompeta anuncia algo grande además. Son muchos los anuncios que hace. Por ejemplo, cuando tocaron las trompetas en Jericó, se cayeron. ¿Qué se cayeron? Los muros de Jericó. Jericó estaba en manos de los enemigos de Dios. Estaba todo cerrado, el muro así. El rey David no podía tocar porque ellos eran enemigos. Hay alrededor de Israel, hay muchas naciones que son enemigos de Israel. Odian a Israel. No creen en Jesús. No creen en la Biblia. Lamentablemente hubo una división. El mismo hijo de Abraham, con Sara, el primer hijo que tuvo, ¿qué se llamaba? Se llamaba Ismael. Ismael es el fundador de la iglesia musulmana o islámica. Porque Sara no podía tener hijos, recién tuvo a los 90. Y le dijo Sara, fue un error de Sara. Le dijo, como no te voy a poder dar hijo, pues que te dé tu sierva
Agar, que era egipcia. Y se acostó Abraham con su sierva Agar y tuvo al hijo Ismael. De Ismael nace la religión islámica, que están alrededor de Israel. ¿Ya? Y odian a los israelitas. Porque el hijo de la promesa es Isaac, no es Ismael. Ya, Isaac fue ofrecido, pero no fue matado. ¿Se acuerdan del sacrificio? Sí. Que Dios lo probó a Abraham su fidelidad y fue a Abraham y lo puso para sacrificarlo. O sea, lo estaba probando nomás. Y cuando ya él iba a ser el primer espadazo, le dijo, para. Apareció un ángel y le dijo, aquí tienes para sacrificar, y le dio un cordero. El símbolo del cordero es el símbolo de la venida del Señor. Desde el comienzo, la Biblia toda. ¿Qué ofreció Caín? Caín ofreció hierba. ¿Y qué ofreció Abel? Ofreció un cordero. Desde el comienzo estaban anunciando, toda la Biblia simbólicamente anuncia al cordero sacrificado, que es Jesús. Porque a través del sacrificio de Jesús nos abrió las puertas para que podamos caminar por ese camino angosto y tener salvación. No es fácil el camino del Señor, es angosto. En cambio, el camino del mundo babilónico es un camino de placeres, de todo. Música, bebida, todo. ¿Ya? Música mundana. Hay que saber la diferencia entre lo que es la música del mundo con la música del Señor. ¿Ya? Si se pone una música del mundo en una casa que es mundana, por ejemplo un rock pesado, ni qué se diga, el enemigo entra rápido y va a hacer marcha, va a hacer lo que quiera en esa casa. El rock pesado es la antítesis de la música sacra, de la música del Señor. Hay que ver la diferencia de eso. Yo también estuve en mi juventud mundananga a veces. Me llamaba el Señor, yo creo en Dios. Íbamos a mirar con Juan y algunas iglesias con ídolos, ¿no? Y decíamos, ay, ¿cómo creen en Dios y están con ídolos de más? Cuando Moisés terminaba los ídolos de más. No quería, porque sabía que en Éxodo 20 y Deuteronomio 5 habla, no te harás imagen de ninguna naturaleza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está debajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque Dios es un Dios celoso, que castiga a sus hijos hasta la cuarta generación y los premia también hasta la cuarta generación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es un Dios espiritual. No lo vemos, pero lo sentimos. Pero algunos dicen, ay, es porque es como tener una fotografía de su hijo. Pero cuando uno tiene una fotografía de su hijo, no la mira nomás, no va y lo besa, ni... Ahí está la idolatría, ¿no? Orarle ahí a un santo de masa, perdónenme que le tenga que explicar esto, no tiene poder, no tiene ningún poder. En cambio, el Espíritu de Dios es omnipotente, omnisciente, el Espíritu de Dios. Yo creía en todo eso antes, pero el Señor un día me llegó con una señora de lo más simple, evangélica, y me lo explicó. Y yo era líder de la Iglesia Católica. Y me lo explicó y me dijo, se lo dijo como tarea. Y dije, está bien, pero nunca yo me molestaba, sino yo empezaba a leer, a estudiar. ¿Será verdad lo que está diciendo esta señora? Y yo iba leyendo y preparándome. Es verdad, es verdad. Aunque nadie es perfecto. También en las iglesias, en los evangélicos hay problemas también. Pero, porque somos imperfectos. Somos imperfectos. Como seres humanos creemos que todos tenemos la razón. Hay que leer las escrituras. Ahí está todo. Es la enseñanza grande de Dios. Que han sido algunos cambios, hubieron, ¿no? En las escrituras hubieron cambios. Hubieron, porque
Por ejemplo, esta Biblia es hebrea, ¿ya? Pero también tiene escritos en español, traducción. La Biblia hebrea tiene más corrección. Pero hay una cosa, la Biblia de la Reina Valera es caringa. A mí me gusta la Biblia Reina Valera. Que hubo cambios, hubo. Por ejemplo, el nombre de Jehová no es hebreo. Y cuando Dios bajó como una zarza ardiente a Moisés, le dijo, yo soy el que soy. ¿Y qué significa eso? Significa Yahweh. 4 letras del tetragramatón, que significa yo soy el que soy. Y se pronuncia en hebreo, Yo-Hei-Vai-Hei. Así le habló el Señor a Moisés. Yo-Hei-Vai-Hei. ¿Quién eres tú? Yo-Hei-Vai-Hei. Cuando hubo la traducción de la Biblia, de parte de la Biblia, porque no estaban juntas, ahí fueron a Grecia y tradujeron en el idioma griego y después se tradujo al idioma romano, latino. Se recuerda que antes en la iglesia católica a veces se canta en latín, ¿no? Yo aprendí un poquito latín, pero viéndolo hay una historia hermosa, la voy a hacer muy rápida. El pastor que nos llegó, que era el guía turista, el dueño de Land Tour, dueño de la empresa de Land Tour, cuando llegó a Israel, su padre no quería que vaya a trabajar a Israel. Él era un hombre rico, pero él quiso porque su esposa, una mujer virtuosa, quería ir a vivir a Israel. Y se fue, le hizo caso, se casó y se fueron y su padre se molestó. Entonces no le mandó plata. Él tuvo que trabajar 3 años en empresas de limpieza de camiones de basura. ¿No? 3 años. Y un día se fregó uno de los camiones donde él estaba y la aplastadora no aplastó la basura y tuvo que subirse arriba. Él sentía una voz que le decía, súbete tú, si no vas a perder tu trabajo. Entonces, pero él ya escuchó que era el Señor, ¿no? Pero era una prueba que estaba dando el Señor. Y empezó él a brincar en la basura y la aplastó. Pero llegó tan cansado a su casa que casi llora y le dice a su esposa, me han pasado unas pruebas difíciles, no doy de mi cuerpo, estoy todo maltratado, pisando las bolsas de basura, mecánicamente, ¿no? Él. Y entonces su esposa, una mujer virtuosa, le dijo, vamos a orar. Y no podía aprender bien el idioma hebreo, no podía, y no le daban trabajo bien por nada más, porque el idioma hebreo es difícil. Entonces, estando allá sí se aprende más rápido, ¿no? Entonces resulta que vamos a orar y empezaron a orar largo, hincado. Él se fue, se bañó y se vino a orar. Hartas horas, dice, orando, Señor, por favor, hazme que aprenda el hebreo, porque aprendiendo el hebreo hebraico se dice, no voy a trabajar. Él nos contó esa historia. Y cuando la cuenta me dijo que sus ojos se ponen rojos. Como Dios es bueno, pero me probó. Y lloramos, dijo el Señor. Y al final nos dormimos. Y al otro día voy a trabajar, dijo. Hablando hebreo, yo digo. Dijo, ¿y en qué momento has aprendido el hebreo? Le decían. Yo hablaba hebreo, dijo. Sin entrar porque no me daba tiempo ni para poder estudiar en un instituto. Era por mi cuenta, pero me costaba. Al mes lo llamaron del Parlamento hebreo para darle un cargo de traductor de hebreo. Dejé la basura, dijo. Llegaba todo el día con muchas cosas, dijo. Una prueba fuerte que el Señor permitió. Dijo. Al mes lo llamaron para traductor del Parlamento hebreo. Lo subió el Señor así. ¿Se dan cuenta? Ganando bastante dinero. Volviéndose un hombre importante, traduciendo a los políticos que llegaban de otros países, yo traduciendo era. Y él es un hombre entregadísimo, porque semejante experiencia que tuvo, y no digo lo siguiente,
Amados, mis amados, dicen así, mis amados, en el cielo se habla hebreo. Y muchos de los idiomas de los ángeles son un tipo hebreo, pero son que ellos ya saben qué idiomas son, idiomas angelicales. Pero en el cielo se habla. Y cuando venga el Señor Jesús a la tierra, nos dijo, tenemos que aprender un poco de hebreo, porque Él va a hablar en hebreo. Pero Él sabe todos los idiomas, porque Él los creó. Pero estando en su pueblo va a hablar hebreo, ¿no? Y con los pueblos que están dispersos en todas las naciones, porque estamos en la diáspora, tenemos apellidos hebreos. ¿Por qué estamos en la diáspora? Estamos dispersos en todo el mundo. ¿Desde cuándo estamos dispersos? Desde que Roma persiguió a los hebreos, tuvieron que salir escapando. Y se cruzaron con gentiles en todas las naciones. Somos descendientes de hebreos. Somos de tribus, las 12 tribus de Israel. ¿Y cómo tenemos que saber cómo somos de las 12 tribus? Orando al Señor, el Señor va a mostrar. Él sabe de qué tribus son, pero quiere nuestra dedicación también, ¿no? Él nos prueba también en la oración. Bien, volviendo a lo del tema de... Termino ya con esto. Escuchen esto. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué significa ser trompeta? Significa ser atalaya, ser profeta. Lleva la voz a los demás de lo que Dios le habla. ¿Ya? Pero hay muchos textos, son demasiados textos. Aquí habla también. Las trompetas en Apocalipsis 8. Voy a leer un poquito. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo. Las trompetas anuncian también juicios. ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencia hay entre el chofar? El chofar es importante, pero la trompeta los ángeles tocan así, a lo largo. Pero puede ser que un santo acá, los que tocan el chofar también, son aquellos levitas de la tribu de Leví, o le gusta la música a los levitas. Tienen 4 funciones los levitas, y una de ellas es ser cantores, otros son danzarines, tienen sus funciones cada uno, ¿no? Otros son encargados de la administración del templo o tabernáculo, ordenan todo, dónde tiene que estar algo, son encargados del tabernáculo, encargados de su templo, ¿ya? Y las trompetas, y dice, miren, voy a seguir viendo esto. El segundo ángel tocó la trompeta, esto es al final ya, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. El otro día ha habido unos fuegos en el mar, ardiendo el mar, en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Vean ustedes que ahora se está viendo las aguas como sangre, y también los cielos a veces rojo, como sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y así van tocando las trompetas también para anunciar juicios y también para anunciar la venida del Señor. Yo generalmente aquí pongo algunos días el toque de trompeta, 1 hora así en la casa. No puede escuchar el adversario el toque de la trompeta, porque sabe que viene de cielo. O pongo el chofar, ¿no? También el chofar, sonido del chofar. Les quiero decir que la subida de los reyes hasta Salomón, lo primero que se tocaba era los chofar o la trompeta. Se tocaban. Entonces, el chofar es importantísimo. Voy a cambiarlo esto. No entiendo este para ti.
aquí está Yom Teruah. Es el día de la alarma. No, se bajó. Un poquito voy a tocar. Este señor es un sabio. Aunque ustedes lo vean así extraño, ¿no? Es un médico de México, que ha estado muchos años y muchas veces en Israel. Es uno de los doctores de las iglesias. ¿Ya? Domina la Biblia. Yo lo escucho. Y él está hablando sobre lo que es el Yom Teruah. Yo no lo sigo a él. A ningún humano hay que seguir. Solo al Señor Jesús. Pero me gusta lo que enseña porque yo estoy mirando la Biblia y lo enseña de acuerdo a la Biblia. ¿Ya? Aunque fui yo un marido, dan cuenta para Escuchemos un ellos, ratito. dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley, o sea, su Torah en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Elohim, No sé borrar. ellos me serán por pueblo. No he venido a borrar la ley de los profetas, dice el Señor, Entonces, sino a cumplirla. Solo que ahora ya no está en 2 tablas de piedra. Nosotros lo guardamos aquí en el corazón. No matar, no robar. Porque el que ama a Dios no mata. El que ama a Dios no miente. No fornica. El que ama a Dios. Así que, amados, yo escucho varios, no solo él. Escucho y yo le pido al Señor, cuando tú me muestres algo, muéstrame. También he escuchado falsos profetas y el Espíritu me muestra cuando es un falso profeta. Puede cerrar. Que Dios me lo bendiga a todos. Gracias. Hay mucho que hablar sobre esto, ¿no? Pero vamos a quedarnos aquí nomás por el tiempo.